97.7 y www.radiocadenacieneguía.com. Siempre contigo. En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Buenos días, amigos, muy bienvenidos a nuestro programa Perlas de Sabiduría. Este programa viene de auspiciado y como un obsequio a la comunidad de Cieneguía de parte de la comunidad Bahá'í de Cieneguía. Nuestra comunidad no muy grande de cantidad, pero tiene mucho amor, mucho cariño para compartir los temas que estamos seguros que les puede ayudar, así como a nosotros, a ustedes también, puede ayudar al mejoramiento de su persona, de su familia y de todo el entorno, porque en verdad hay una relación muy directa en el mejoramiento del carácter de nosotros como personas individualmente y su influencia en mejoramiento de la sociedad. Eso es una realidad inseparable, ¿no? Las personas que son buenas, son justas, amables, sinceros, veraces, honestos, no solamente son buenos por sí, sino también esa luz, ¿cómo se dice? Ese beneficio también se traslada a la sociedad, a su familia, a su entorno, y en general es como una célula sana, una célula saludable que esté en un cuerpo, que también puede tener células no saludables, ¿no? Entonces tratemos de ser este órgano o esta célula sana en este cuerpo que es la humanidad. Baha'u'lláh dice que la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Eso quiere decir que nosotros todos estamos interrelacionados, ¿no? Entre uno y el otro. Y bueno, eso es una realidad. Tenemos que también asumir esa responsabilidad que mis pensamientos, mis hechos, mis relaciones tienen que ser realmente esa relación que irradia luz, irradia amor, irradia vida a todo lo que está en mi entorno. Por ejemplo, la relación del ser humano, no solamente entre los seres humanos, sino también con la creación misma, ¿no? Con el reino mineral, vegetal, animal. Si es saludable, si somos personas que respetamos y tenemos compasión con toda la creación, entonces no maltratamos ese tema tan ahora polémica de cambio climático, de abuso de los recursos de la tierra. Por ejemplo, es un tema también que encaja justamente el tema que estoy compartiendo, que es nuestro mejoramiento de pensamiento, de carácter, basados en principios espirituales. La verdad que esa guía espiritual que ha venido durante toda la historia de la humanidad a través de enviados de Dios, nos han ayudado a cada vez ser mejores personas. Por supuesto que nos faltan muchísimo todavía, pero por lo menos estamos en ese camino de aprendizaje, porque la vida es una escuela en nivel individual y colectivo, ¿no? Bueno, la fe Bahá'í, como muchas veces aquí hemos compartido con ustedes, es una religión, se puede decir, el más nuevo, el más reciente de todas religiones, grandes religiones que conocemos en la historia de la humanidad. Pero eso no quiere decir que que el resto de las religiones que han venido en otras épocas son menos o menores o de menos importancia. No es esta. Realmente para nosotros la vida de la humanidad y la llegada de los enviados de Dios como sus maestros, como nuestros educadores espirituales, es un tema muy interesante y muy aceptada. Así que los Bahá'ís somos quien creemos en un único Dios, creador de toda la creación. No solamente estamos hablando de ese planeta que cuando uno ve esos informes o en las páginas de NASA
o de, bueno, de cualquier otras páginas científicas, uno ve ese planeta, en verdad, nuestra Tierra, es una nadita comparación con lo que existe en el universo. Entonces, no podemos pensar que somos los únicos importantes en el mundo. Nuestro mundo tiene que ser ampliado cada vez en ese nivel también de la que la ciencia nos está compartiendo, que es mucho más grande. Hay otras estrellas, hay otros planetas y posiblemente hay vida también en muchos de esos planetas. Entonces nosotros que vivimos aquí, en esa tierra, en ese puñado de polvo, como dice Baha'u'lláh, tratemos de unirnos como una sola gran familia mundial, porque somos una sola especie humana, ¿no? Los antropólogos y todo han comprobado que no hay diferencia entre una persona que tiene su piel blanco, negro, rojo, o dónde ha nacido, o si es hombre o mujer. Al final somos seres humanos. Y esas son partes de las enseñanzas que trae Baha'u'lláh para unificar la vida de la humanidad. Baha'u'lláh quiere decir la gloria de Dios, y él ha nacido en 1817 y vivió hasta 1892. Como todos otros enviados de Dios, nació en Medio Oriente, en Irán, el país que antiguamente en la Biblia le ha llamado Jesucristo Elam, y dio profecía de la llegada de su prometido, cuando él regresará en la gloria de su padre, dijo, estará en Elam. Bien, amigos, bueno, ahora era una pequeña introducción, porque hoy día aquí en cabina me siento con mucho placer, muy bien acompañado. Está aquí nuestro amigo ingeniero Alberto Garrido. Gracias, Alberto. Buenos días, bienvenido. Buenos días, amigos. Hassan, también yo muy gustoso de estar acá. Estoy muy contento. Siempre trayéndoles temas interesantes para poder compartir. Muy bien. Sí, en verdad es lindo tenerte aquí, porque tú siempre vienes con mucho conocimiento y yo sé que una hora queda muy corto contigo, pero hoy día estamos compartiendo ese tema tan interesante. Bueno, por motivo que 29 de mayo es un día muy especial en el calendario Bahá'í. El día 29 de mayo, bueno, coincide con 29 de mayo, es ascensión de Baha'u'lláh, cuando Baha'u'lláh dejó vida física, ¿no? Ahora vamos a conversar sobre ese tema. Pero nuestro tema, perla de sabiduría, la perla que vamos a compartir hoy día, es la vida de los educadores de la humanidad, ¿no? Educadores de la humanidad. Vamos a ver quiénes son, por qué vienen, qué hacen. ¿Es importante que vengan o no es importante que vengan? Su llegada y su salida ha dejado alguna huella en la vida de la humanidad. Todo eso vamos a ver ahora con Alberto, que tiene mucho conocimiento sobre el tema. Bueno, de acá es lo mismo que tenemos, ¿no? Amigos, siempre que hablamos nosotros de la civilización humana, hablamos de un conjunto de aprendizajes, de estructuras sociales, de maneras de enfrentar la vida que ha tenido la humanidad desde tiempos inmemoriales, ¿no? Se dice que desde la antigüedad ha habido tantas formas, tantas culturas, tantas maneras de ver civilizaciones que luego se han ido perdiendo en el tiempo, ¿no? Cierto. Eso dice también Abdul Baha, ¿no? Porque a veces pensamos como lo único que tenemos registrado es lo único que existió, y no es así, ¿no? Claro, si recordamos nosotros los temas de arqueología, hay una parte que se habla de lenguas muertas, ¿no? O sea, son lenguas de antiguas civilizaciones que ya no se hablan, claro, que ya no se hablan, y que estas lenguas, digamos, conformaron parte de una sociedad en su tiempo, ¿no? Que tenía manera de ver la vida, una manera de percibir la majestad de Dios de diferentes maneras, y tenían estructuras, se casaban, vivían, morían, peleaban, se alegraban, tenían familia, ¿no? Pero todos ellos tenían una estructura y tenían una forma de ver o percibir la inmensidad, ¿no? Entonces, justamente lo que
queremos conversar el día de hoy es la importancia de justamente esas cosmovisiones, esas maneras de ver que se fueron dando a través del tiempo en la humanidad y que como ladrillos que se van poniendo uno encima de otro forman parte de la cultura actual de la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, han dejado huellas como visible o invisiblemente en nuestras vidas, ¿no? En nuestra forma de ser, de pensar. Hasta en el idioma, la cultura, la manera inclusive cómo comemos o qué comemos. Cierto. Todo eso fue dejado por culturas anteriores. Claro. Y esas poco a poco han ido formando parte de un aprendizaje, ¿no? La cultura no tiene la característica, por ejemplo, como el caso de la herencia genética, que cuando uno nace ya tiene los genes de los padres, ¿no? Es decir, físicamente no hay ese contexto, sino en la cultura es un conocimiento, es algo que cuando uno nace lo aprende, lo adquiere, ¿no? Y forma parte de la cultura de uno mismo, ¿no? Claro. O sea, es algo que uno hasta sin darse cuenta lo tiene, ¿no? Cierto. Entonces, todas estas formas, estos conocimientos tuvieron que ver siempre con alguien o alguna persona en especial, generalmente, o algunas personas especiales que de alguna manera fueron estructurando esto desde la antigüedad, que no recordamos ya, y que todavía la arqueología, por ejemplo, sigue estudiándolo, ¿no? Sí, los estudios, ahora los científicos, ¿no? Cada vez más como que penetran en esas investigaciones y descubren novedades. En verdad uno queda maravillado, ¿no? Una vez que también escuché en un documental era que cada gen de nosotros, cada gen tiene como 4,000 libros de información. Puedes imaginar, ¿no? La cantidad de información que llevamos en nosotros. No somos conscientes de eso, pero es cierto, ¿no? Pero eso está. Entonces, y lo que encuentran estos arqueólogos es que anteriormente había una estructura, había una cosmovisión, tenían una religión. Generalmente se piensa primitiva, porque siempre tenemos la idea de que lo antiguo era pues, ¿no? Como que lo de ahora es mucho mejor, ¿no? Lo cual no siempre es correcto. No sabemos, ¿no? Puede ser que eran hasta más civilizados y más, ¿cómo se dice? Avanzados, progresados, las civilizaciones que se han perdido. Claro. Que no han dejado rastro, ¿no? Claro, por ejemplo, recordemos las civilizaciones antiguas de América, ¿no? Cuando ellos tenían un alto concepto ecológico, ¿no? A pesar de su, entre comillas, atraso material, pero su concepción ecológica era sumamente elevada, claro. ¿no? Mucho más elevada que ahora, que la gente a veces que la de ahora, ¿no? Dañamos mucho claro. la tierra y los recursos. Entonces solamente pensar en ello es importante, ¿no? Por ejemplo, si nosotros recordamos todas esas enseñanzas o parte de esas enseñanzas indígenas que han llegado hasta la actualidad, encontramos que el nivel de compenetración a nivel ecológico con su sistema era mucho más elevado que el de nosotros, ¿no? Entonces no podemos pensar siempre que todo lo pasado fue de menos calidad que lo de ahora. Al contrario, encontramos que en muchos casos es de más calidad. Pero bueno, todos estos tipos de cosas en algún momento comenzaron a estructurarse. Alguien comenzó a enseñar, a alguien comenzó a dar forma a todo esto, ¿no? Entonces, y justamente ese alguien no es no eran personas cualquiera, ¿no? Claro. Nosotros en la fe Bahá'í les conocemos como mensajeros, ¿no? Claro. Y de hecho que tenían que tener un conocimiento superior que las personas de su época, de lo normal, ¿no? Claro, porque justamente debía ser un conocimiento superior para poder guiar a esa gente y armar estructuras que los proyectaran en el tiempo. Con visión al futuro. Con visión al futuro. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que siempre en la humanidad ha habido seres especiales que se han ido revelando a cada uno de los pueblos de la humanidad. Y que es gracias a ellos que la humanidad se ha ido estructurando y se ha ido lanzando hacia el futuro, ¿no? Y cada uno ha sido como una gradita, ¿no? Como para subir arriba, como una escalera. Un poco más. ¿No? Entonces todos ellos han ido estructurando uno a otro.
Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, de estas calidades, de estas gentes que había, encontramos que el más antiguo que actualmente recuerda a la humanidad, ¿quién es? Es Krishna, ¿no? Sí, dentro de los que tenemos registrados, ¿no? Claro, decimos tenemos registrados porque la humanidad lo tiene escrito, pero y del anterior a Krishna y los se perdieron en el tiempo. Probablemente los arqueólogos en algún momento encuentren alguna información de alguno de ellos. Con el avance tecnológico como que van a poder de repente identificar, ¿no? Dice, hasta cosas mucho más antiguas. Es como, Alberto, es como en América, por ejemplo, los pueblos indígenas seguramente que han tenido también sus enviados, ¿no? Porque no solito tenían ese conocimiento, tenían guía divina, pero que no los tenemos registrados, ¿no? No los conocemos y por no conocer no podemos negar, porque como esos pueblos también han tenido su civilización. Debe ser que tenían guías divinas, ¿no? Sí, yo recuerdo haber leído que acá en Perú, por ejemplo, se habla del Viracocha, ¿no? Del Viracocha, que era un ser especial y que también comenzó a dar enseñanzas, pero dentro de las enseñanzas de Viracocha surgieron personas que eran bastante, digamos, elevados espiritualmente. Por ejemplo, estamos hablando de ¿qué año? Estamos hablando del arriba de 1200 más o menos, ¿no? Ya, no muy antiguo. No muy antiguo, ¿no? Ya. Pero, por ejemplo, algo que a mí me llamó la atención es que, por ejemplo, había una mujer que era una mujer que ayudaba mucho, que era muy dada, digamos, a ayudar a los demás, que era muy reconocida. Siempre andaba con flores, no era una de las características. Pero mujer, qué bien, esa me gusta, me interesa. Sí, y justamente cuando no recuerdo su nombre, pero pero pueden buscar los amigos. Pero resulta que cuando ya llega la Iglesia Católica, comienzan a imponer el cristianismo, de alguna manera la creencia de esa época es reemplazada por Santa Rosa de Lima, ¿no? Entonces ella es la que ocupa el lugar de lo que en las tradiciones antiguas era justamente esta mujer que estaba ligada a flores, ¿no? Y Santa Rosa de Lima está ligada a una rosa, por ejemplo, ¿no? Entonces esas transposiciones que comienzan a surgir nos demuestran de que antes había también un conocimiento espiritual de diferente manera, pero lo existía. Bueno, esto es nuestro territorio, pero también podemos verlo en el caso de México, de Europa, de África, de varios lugares, ¿no? Entonces, recordando, digamos, el que más se tiene información del más antiguo, imagínense, es Krishna, que él está situado a 1700 años antes de Cristo en la India, ¿no? Sí. Ahora, lo importante es que Krishna, digamos, no es el fundador del hinduismo, ¿no? Porque ya hay otra organización o estructura anterior que le llaman los Vedas. La palabra Veda en español significa verdad, ¿no? Veda. ¿Verdad? Sí. Entonces tienen la misma raíz, inclusive etimológica. Entonces sucede que los Vedas, digamos, dan la primera parte, pero Krishna cuando llega como que renueva y es el mensajero más antiguo que tenemos, ¿no? Claro, registrado, se puede decir. Sí. Dentro de lo que tenemos registrado. Dentro de esa cadena de religiones, grandes religiones que ahora están reconocidos, ¿no? Y Krishna, por ejemplo, los estructuró también, ¿no? O sea, les dio cómo casarse, cómo vivir, cómo alimentarse, cómo asearse, porque estos mensajeros en esas épocas realmente enseñaban todo, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, porque eran pueblos bastante primitivos. Pero un paréntesis, Alberto, es interesante eso que tú mencionas. Porque los enviados de Dios o los educadores de la humanidad, ¿no? O manifestaciones de Dios, como queremos llamarlos, profetas, lo que tenemos como terminologías así muy, realmente se puede decir hasta no adecuadas, porque no reflejan lo que queremos decir de ellos, pero ellos no solamente han traído mensajes espirituales, sino también, como tú ahora decías, enseñaban cosas materiales, ¿no? De cómo casar, cómo vivir, y cómo
cómo organizarse, mejor decirlo así, ¿no? Cómo organizarse en la vida de la humanidad, como en esos, ¿no? Hasta qué comer, qué no comer, ¿no? Qué carne está permitido, qué no está permitido, o qué se puede decir, con quién se puede casar, con quién no se puede casar, ¿no? Por ejemplo, no se puede casar con hermana, con hermano, esas cosas que no era claro. Ahora, como nosotros vivimos en otra época, pensamos que siempre fue así. Claro. Y no fue así. La humanidad no era como un niño, ¿no? Ujú. Que no podía diferenciar entre, por ejemplo, esas cosas tan simples, que ahora para nosotros es simple, para ellos no era simple. Y gracias a esas enseñanzas divinas, esos educadores de la humanidad, que lo tenemos ahora, ese nivel de vida, de civilización. Pero olvidamos, siempre pensamos que eso siempre fue así, ¿no? Siempre fue así, y no fue así. No fue así. Sí, es siempre. interesante lo que estás mencionando. Consideremos, por ejemplo, que en el caso de los egipcios los reyes se casaban entre hermanos, ¿no? Claro, por eso. ¿No? Ajá. Entonces, acá mismo también Mama Olio y Manco Cápac, digamos, en esa época, si bien decían que no era familia, pero después más adelante se casaban también con Claro. hermanas. No era claro, ¿no? Esas no era leyes. claro. Ujú. Pero justamente gracias a estas enseñanzas de los mensajeros, ¿no? Es que comienza a darse un orden a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Krishna, comenzó a enseñar sobre el desapego, lo importante del desapego, ¿no? Desapego, ¿no? El desapego, sí, o sea, Desprendimiento. el desprendimiento. ¿Por qué es importante el desprendimiento? Ay, muy importante, porque muchas cosas uno hace justamente porque tiene apego, ¿no? Y sufre por ello, Y ¿no? sufre por ello, ¿verdad? ¿No? El apego es una de las causas de sufrimiento, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, el desapego, Krishna lo enseña como una de las formas de liberarse en este mundo, ¿no? Dice que uno es más libre en la medida que uno se desapegue de las cosas, ¿no? Entonces, y que el mundo es un mundo de ilusión, porque lo que nos parece real en el mundo solamente es transitorio, ¿no? Es verdad. Al ¿No? final, todos sabemos, ¿ah, Alberto? Es gracioso que sabemos, pero igual no aprendemos la lección, porque cada vez que vamos a un entierro, vemos que la persona que ha fallecido, en verdad no necesita nada y no va a llevar nada, ¿no? El cuerpo va a ir bajo la tierra, se va a descomponer, y su alma pues no lleva nada. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es ese misterio que todavía no lo podemos aprender, ¿no? Así es. Bueno, pero eso fue una gran Una enseñanza gran de enseñanza. Krishna. Posteriormente apareció Buda en esa zona, Ujú. ¿no? Apareció Buda, pero también apareció otra persona importante también cerca de Buda, que fue Mahavira. Entonces, entre Buda y Mahavira, que fueron casi contemporáneos, formaron dos líneas importantes, una que es Buda, el budismo, y Mahavira, el jainismo, ¿no? Entonces, es interesante porque ellos, ninguno de los dos se involucra ya con las enseñanzas hindúes, porque a pesar de que, digamos, son el paso siguiente, pero es porque la religión hindú estaba puesta de tal manera, con tantas variantes, con tantas cosas, que lo que esperaban era que Buda se manifieste a favor de alguna de esas líneas para decir, miren, yo soy la verdadera, ¿no? Entonces, pero Buda, digamos que estuvo entre el siglo VI y el siglo V antes de Cristo, ¿no? Apareció también en la zona de la India, perdón, ¿no? Y generó toda una reforma, digamos, en la conceptualización. Él en algún momento habla de el ser inmanifestado, pero no habla de Dios, ¿no? Y esto trae mucha confusión, porque muchos piensan que el budismo es una religión sin Dios, y es más, que no es una religión, es una filosofía. Y es que de esa forma lo enseñó Buda, para no mezclar sus enseñanzas con las enseñanzas hindúes que estaban en ese momento súper confusas, ¿no? Muy confusas, ¿no? Entonces, el budismo también tiene su parte importante en toda esta zona, porque nuevamente Buda comienza a enseñar todo, comienza a enseñar a meditar, a verse al hombre así en sí mismo, ¿no? A tratar de ver su ser interior,
¿no? Le enseña al hombre a volver a pensar, pero de otra manera, ¿no? Entonces, la forma de ver el mundo, que tiene Buda es una forma que es, digamos, basada en 4 principios, ¿no? Dice que toda la vida es sufrimiento, dice Buda, ¿no? Porque siempre sufrimos. El sufrimiento surge de los deseos insatisfechos. O sea, mientras más deseamos, más sufrimos. Así es, ¿no? Claro. Por eso Y que si el no los desprendimiento nos libera, como dijo Krishna. Sí, y que dice, si eliminamos los deseos, vamos a dejar de sufrir. Así es, ¿no? Tiene razón. Y dice, el cese de los deseos, dice que eso se logra a través de un sendero que tiene 8 caminos, ¿no? Y bueno, las enseñanzas de él también son muy, muy profundas, que digamos, esto ayudó a muchos millones de personas. Y todavía, ¿no? Hay mucha gente que sigue esas enseñanzas, ¿no? Es más, las interpretaciones, por ejemplo, de la física cuántica, de la física moderna, de todas las ciencias modernas que tienen que ver con los temas cuánticos, todo ese tipo de cosas, es interesante de que coinciden muchos aspectos con definiciones utilizadas por el budismo hace miles de años. Qué interesante, qué interesante. Alberto, aquí en radio, bueno, entramos en un espacio comercial, pero muy interesante porque has compartido dentro de esa cadena de los educadores de la humanidad la vida de Krishna y algo de su enseñanza y de Buda y algo de sus principios. Y uno ve cómo esas enseñanzas están ayudando, como empujando, ¿no?, a la humanidad cada vez ser más consciente, cada vez aprender a vivir mejor y poder ser una persona más útil, ¿no?, para la sociedad. Poco a poco fuimos aprendiendo y bueno, después de comercial, regresamos con la vida de otros que han venido también en nombre de Dios y han enseñado maravillosas, realmente, enseñanzas y principios. Gracias, amigos, quédense con nosotros y ya regresamos. Ya estamos de vuelta con Perlas de Sabiduría. Un servicio a los demás. Sé que mis intentos dan sus frutos, porque Dios me ayudará. Hoy camino decidido a servir a la humanidad. Se abren cuando presto un servicio a los demás. Sé que mis intentos dan sus frutos, porque Dios me ayudará. Hoy camino decidido a servir a la humanidad.
Muy bien, amigos, continuamos con nuestro programa de esta semana. La perla que estamos compartiendo con ustedes en este programa de Perlas de Sabiduría, esta vez es los educadores de la humanidad, ¿no? Así como un bebé cuando nace necesita la guía de mamá para aprender a comer, dormir, todo lo que uno necesita un ser humano en nivel de educación física, educación material. La madre es la primera educadora y después también, como sabemos que, bueno, más adelante va a ir a colegio, va a desarrollar sus capacidades también intelectuales, pero también sabemos que el ser humano, como no es solamente la parte material y tenemos esa parte espiritual, esa parte divina de nosotros, que realmente es nuestro verdadero ser, nuestra verdadera realidad es nuestra vida espiritual. Así que también desde niñez uno empieza a educar a su bebé. Así fue también la vida colectiva de la humanidad. Toda la especie humana ha necesitado de educadores de la humanidad que hemos recibido durante la historia de la humanidad. Antes de la publicidad, aquí nuestro amigo Alberto nos habló sobre dos de esos enviados, Krishna y Buda. Y ahora vamos a continuar. Alberto, ¿con quién continuamos? Con Zoroastro, ¿no? Zoroastro, que viene del siglo 7 antes de Cristo, ¿no? Y su religión se llama zoroastrianismo o también mazdeísmo. Sí, un poco conocido aquí en el occidente, ¿no? Muy poco conocido. Muy poco conocido. Es una gran religión. Pero sin embargo en la Biblia, por ejemplo, cuando se habla de la zona de Elam. Claro. ¿No? Y Elam es justamente la zona de Persia o el actual Irán, Irak, ¿no? Claro. Donde nació Zoroastro. Donde se desarrolló esta. Hay una idea muy arraigada, inclusive uno lo encuentra en los libros, en los textos, en los cuales mencionan que los zoroastrianos creen en un Dios bueno y un Dios malo, ¿no? En Hormuz y en Ahriman. En realidad eso no es verdad. Eso es una mala concepción o mal registro de lo que realmente es, ¿no? En realidad, Zoroastro nunca enseñó eso, ¿no? Zoroastro, ese dualismo así no lo enseñó. Para Zoroastro no es que haya dos dioses, sino que hay un Dios supremo que le llama el sabio señor, llamado Ahura Mazda o Hormuz, ¿no? Que tuvo dos hijos gemelos, uno que es Spenta Mainu, que es el Espíritu Santo, y el otro es el Espíritu del Mar, que es Angra Mainu o Ahriman. En realidad, ambos son como las dos caras de una misma moneda. No es que uno sea separado de otro, sino como que ambos aspectos están en la forma como aprecia a Dios, ¿no? Uno que es la luz y la otra es la oscuridad. O sea, la oscuridad para Zoroastro se da cuando falta la luz. Claro. ¿No? O sea, cuando se deja de experimentar, digamos, iluminar la vida iluminada, digamos, del Espíritu Santo, es cuando se entra en el otro campo. Claro. ¿No? Y eso no es dualidad, sí, porque todos los enviados de Dios, todos los libros sagrados en todo tiempo han tratado de despertar esa conciencia en el ser humano, que si no estamos bajo la luz divina, podemos caer en la oscuridad de ignorancia, de ego, ¿no? Así es. Eso simbolizan eso. Simbolizan eso, y eso es justamente lo que enseñaba también Zaratustra, ¿no? O Zoroastro, ¿no? Muy bien, entonces Ahura Mazda es el sabio señor, ¿no? Pero también resulta que en esa época, cuando él enseñaba, había muchos dioses que creía la gente, y Zoroastro evita, ¿no? Y enseña que no había muchos dioses, sino que el dios era Ahura Mazda, ¿no? Entonces, mira, perdón, te interrumpo, Alberto, pero imagínate qué nivel tan primitivo tenían en esas épocas, todavía 3.000 años antes, esas épocas, que recién iban a aprender que Dios es uno solo. Lo que para nosotros ahora
Es algo como tan simple de entender porque ya nos han enseñado generación tras generación, ¿no? Ujú. Ellos no, ellos estaban en pleno proceso todavía. Claro, es como ¿no? Abraham que tuvo que romper los estatuas, Ujú. ¿no? Y ya recién enseñar que existe un Dios, ¿no? Sí, y aún así dentro del judaísmo, ya vamos a hablar de bueno, eso. bueno. Bueno, entre las enseñanzas morales que da Zoroastro, dice que hay que tener una práctica, ¿no? Que es la de pensamientos puros, palabras puros y obras puras. Sí, muy lindo, ¿no? Dice pensar bien, hablar bien, actuar bien. Actuar bien. Ujú. Cada persona es libre de pensar y obrar y de expresarse. La religión nos aleja de las guerras y la anarquía y nos acerca a la amistad y a la serenidad, ¿no? Dentro también, en Zoroastro también enseñó leyes sociales, cómo estructurar, cómo casarse, inclusive cómo enterrar a los muertos, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, dentro de la época en la que él vivió había una cultura que era netamente agrícola, ¿no? Y Zoroastro decía, el que ara la tierra con diligencia adquiere más mérito del que podría obtener por medio de 1000 oraciones ociosas, ¿no? Es que fíjate que la gente tenía que vivir de eso, ¿no? No era como ahora una era de tecnología, ¿no? De hablar de, ¿no? De, ¿cómo se dice? De ciencia, de artes y oficios, como ahora habla Bahá'u'lláh, ¿no? Ese tiempo eran más agrícolas, aunque también, bueno, eran científicos porque tuvieron la ciencia de astro... de su época, Sí, de la su ciencia época, de claro, su época. el nivel de su época. ¿No? También Zoroastro menciona sobre el cielo y el infierno y dice que ambos están en este mundo, ¿no? Ahura Mazda invita a la felicidad y que actúen todos de acuerdo con lo que saben. El cielo consiste precisamente en vivir esa pureza de pensamiento, palabra y obra, que es la esencia de su religión, ¿no? Cierto. Muy bien. Entonces, vemos que Zoroastro, digamos, también actuó, digamos, dentro de un mundo agrícola donde había muchos dioses y comenzó a enseñar también. Luego sabemos que vino Abraham, ¿no? De Abraham, que está mencionado en la Biblia, ninguno de los que hemos mencionado anteriormente dejó escrito propiamente algún libro sagrado, ¿no? Escribieron lo que ellos dijeron se escribió después. Era todo verbal, ¿no? Era enseñanza por las verbal. características de las épocas, pues, ¿no? Sí, mucha gente inclusive no sabía leer ni escribir, Claro. ¿no? Entonces Abraham también comienza también en la zona de Irak actual, ¿no? Comienza a enseñar justamente que Dios era uno solo, ¿no? En su época había muchos dioses, pero Claro. también y él tuvo que huir, fue perseguido, ¿no? Sí. Entonces tuvo que salir porque si no lo iban a matar. Y es ahí como llega a la zona de Palestina, ¿no? Donde justamente ahí se asienta, ¿no? Bueno, Y- es bueno mencionar que todos los enviados de Dios siempre fueron perseguidos, maltratados por Sí, el pueblo, ¿no? Sí, sí. Krishna mismo sufrió mucho, fue crucificado en un árbol, ¿no? En el caso de Zoroastro estuvo 11 años, ¿no? Enseñando y nadie le hacía caso hasta que por fin un rey dijo, ven y ayúdame, ¿no? Lo mismo Buda también sufrió, ¿no? Entonces Moisés sufrió también persecución, Sí, ¿no? todos, Todos ¿no? sufrieron. Hablando de Moisés, ¿no? Moisés es descendiente de Abraham, ¿no? Ya nace cuando la gente descendiente de Abraham, o sea, los israelitas, estaban en Egipto, ¿no? Según se dice, los padres de Moisés son Amram y Jocobet, ¿no? De la tribu de Leví. Sus hermanos fueron Aarón y Miriam o María, y a él, o sea, a Moisés, su nombre le llamó Yecutiel. O sea, el nombre de Moisés es Yecutiel, ¿no? Según la tradición del Talmud. Pero luego, la princesa Batia, que era egipcia, recuerdan la historia, que lo encontró en el río, ella le puso de nombre Moisés, ¿no? Que vino a ser su título, que significa salvado de las aguas, ¿no? Entonces, Moisés también, recordemos, enseñó los 10 mandamientos, ¿no? Claro. Y la influencia Mucho de los ley, ¿no? muchas leyes. Religión de ley. Así es una Fuerte. religión de la ley, donde la ley se cumple y hay una serie de Así es. estructuras
donde es cómo inclusive cómo lavarse, cómo comer, cómo es en la parte social, y en la parte espiritual los 10 mandamientos, que también tienen parte social, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de los 10 mandamientos? De que son la estructura que tiene actualmente la humanidad y es la base de todas las leyes que existen a nivel mundial. Es verdad, ¿no? es verdad. Entonces, la importancia de Moisés en la humanidad está clara, ¿no? Cómo es que influenció y nos dio una estructura, que es la estructura de las leyes en las cuales se basan todas las naciones del mundo. Posterior a Moisés, ¿no? Viene Jesús, conocido como Cristo, ¿no? Bueno, aquí en este ambiente ya todo conocido. Ni hablar, todos saben bien, todos nuestros radio sabemos oyentes conocen bien sobre la vida de Jesucristo. Sobre la vida de Jesús, todos sus muy sufrimientos. Hermoso también, claro, y doloroso. Cómo fue, digamos, cómo resistió todo lo que fue atacado, inclusive hasta que llegó a ser martirizado. Sí, por la ignorancia del pueblo siempre han sufrido mucho los enviados de Dios. Entonces, ¿Jesús qué hace? Jesús lo que enseña también cambia algunas leyes sociales, ¿no? Por ejemplo, esta de que la mujer se mataba por apedreamiento, ya él lo corta, ¿no? Inclusive hay un sábado donde él sana personas, le llaman la atención los judíos, pero él le da la importancia a la persona encima del sábado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tiene una serie de leyes y él da más que leyes, da enseñanzas, porque las leyes judías no las cambia, sino algunas, y las cumplía. Bueno, tenían también ellos la autoridad, todos los enviados de Dios, para hacer de cambiar cambios, si es necesario por época y lugar que les tocaba vivir. Tenían esa autoridad porque es palabra de Dios y ya sí decía ahora ya es suficiente. Ya aprendieron con esa ley, por ejemplo, de apedreamiento, ya no se aplica. Entonces tenían esa autoridad, ¿no? Podían cambiar. Y él la cortó. Él lo cortó. Él cortó. Bien hecho. También el tema del divorcio también lo cortó. También. Porque en ese entonces el hombre podía divorciarse solamente repudiando a la mujer, ¿no? Y solamente le dejó una condición para el divorcio, de que fuera por adulterio. Sí, es la única condición para el divorcio que él deja, ¿no? Bueno, él enseña el amor al prójimo. Maravillosa enseñanza. Esa es una enseñanza muy profunda. ¿Cuál es el impacto que esta enseñanza ha dado a toda la humanidad? Si nosotros nos acordamos, todas aquellas instituciones, organizaciones de bien social, de preocupación por los semejantes, fueron originados justamente a través de sus enseñanzas y a partir del cristianismo. Sí, maravilloso. Y ahorita tenemos, por ejemplo, a nivel mundial, tenemos la Cruz Roja o tenemos sistemas, instituciones de bien social que fueron justamente originados en base a la enseñanza de Jesús, ¿no? Maravilloso, de verdad. Es una de las... El cristianismo es una gran religión, ha dejado huellas muy, muy positivas, ¿no? En el desarrollo espiritual del ser humano. Ajá, y de ahí podemos pasar nosotros a Mohammed. Mohammed también, que crea el Islam. El Islam de una manera muy tolerante, el Islam que se llevaba bien con todas las religiones, el Islam que respetaba las creencias cristianas, judías, ¿no? Zoroastrianas. El Islam que si alguien no creía en el Islam pagaba un impuesto, pero tenía una vida dentro de todo lo que era el sistema de protección del Islam, ¿no? Que enseñó Muhammad a un pueblo que estaba en la barbarie, que era un pueblo del desierto, y que lo elevó a niveles muy grandes en conocimientos, tanto espirituales como científicos, ¿no? Es lo que a veces nos olvidamos ahora, ¿no? Ahora queremos juzgar con lo que vemos ahora y realmente no es justo, porque a todas las religiones hay que volver a estudiar su origen, su fundador, la vida y las enseñanzas que vino directamente desde su fundador. Y Muhammad enseñó también a esos tribus, se puede decir salvajes, sin civilización, de los árabes, tribus árabes guerreros, la gente guerrera de esa época, les ordenó la vida, les organizó una sociedad ya mucho más justa, más pacífica, dentro de lo que vivía la gente. Y a veces uno ahora ve por noticieros
lo que está pasando en el mundo islámico y pensamos que eso es Islam. Eso no es Islam, en verdad. Claro que ya ahora lo están como la religión, aquí en este programa lo hemos mencionado muchas veces, Alberto, y no está de más hacer recordar que las religiones tienen su tiempo. Es como estaciones de un año. Vienen, traen las enseñanzas, dan su fruto, pero después hay que renovarse, ¿no? Así y es lo que hace Dios, ¿no? Y en el caso justamente del Islam, digamos, acordémonos de que el Islam inicialmente no tenían ni siquiera papel, ni papiro, ni nada, tuvieron que escribir el Corán dictado por Muhammad en huesos y en pellejos, ¿no? Porque no tenían, ese era tan atrasado eran, pero sin embargo, ¿qué ha dejado el Islam al mundo? ¿No? Aparte de las leyes sociales, por ejemplo, la ley del divorcio, que actualmente está dentro de la legislación mundial, está también, recordemos que los musulmanes fueron los primeros que crearon universidades, los primeros que crearon, los que profundizaron las ciencias. Todos los avances científicos que tenemos actualmente y que benefician a la humanidad, tenemos la medicina, la física, la química, tenemos el álgebra que dio base a una matemática mucho más elevada, ¿no? Fueron dados por ellos, ¿no? Los primeros hospitales, la estructura de esos hospitales es la misma que la que tenemos hoy, ¿no? Entonces, hay un efecto que tiene el Islam muy positivo sobre el mundo actual. Si nosotros vemos el mundo actual que está lleno de tecnología, es gracias justamente a toda ese producto del Islam que dio un beneficio a toda la humanidad. Esos números arábicos que usamos ahora, sino con números esos latino, ¿cómo se llama? Lo que romanos, que antes se usaban, no podíamos tener la computadora, ¿no? No, porque no se podía ni siquiera hacer operaciones fácilmente, ¿no? Claro. Y no había el concepto del cero, cosas que eran muy complicados, pero gracias al Islam, digamos, se pudo justamente salvar todo esto. Y el Islam, digamos, también, seamos ciertos, en el Islam actual que comentas, hay gente muy, muy buena. De hecho, hay mucho, porque si no todos esos países se hubieran desorganizado. Claro, no siempre hay gente buena en todas las religiones. Hay extremos que se están viendo desgraciadamente, que son muy feos, ¿no? Sí. Muy no importa a qué religión uno pertenece, Alberto, yo creo que es el fanatismo y ¿cómo se dice? Ir al extremo, ¿no? Y pensar que yo estoy en lo correcto y el resto están equivocados, es dañino, siempre es dañino, no importa que soy Bahá'í, cristiano, musulmán. Y ahorita lo que está sufriendo el mundo islámico es justamente por el fanatismo religioso. Así es. Y bueno, consideremos también que si nos vamos a las enseñanzas de todos los mensajeros, ninguno de ellos era fanático, ninguno de ellos dañaba a los demás, ¿no? Entonces, no es la interpretación de la gente, de hecho, está muy claro. Sí, muy bien. Entonces, bueno, ese fue Muhammad. Pero actualmente estamos viviendo otra época, que esta época empezó en 1844, ¿no? Según el calendario occidental, y de acuerdo al calendario islámico es el año 1260, ¿no? Que coinciden los dos años en que se funda la fe Bahá'í, ¿no? Recién llegamos a hablar sobre la fe Bahá'í. Sí, y bueno, la fe Bahá'í también tiene grandes aportes para el mundo actual, ¿no? Porque cuando llega Baha'u'lláh y comienza a enseñar, en ese entonces el hombre y la mujer no eran iguales, ¿no? Recién se iba a dar inicio al proceso, ni siquiera se había dado inicio, sino se iba a dar inicio al proceso a partir de sus enseñanzas en Medio Oriente. Entonces, ver que el hombre y la mujer deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades empezó allí. Pensar de que la humanidad era una sola raza en ese momento no se podía, pero Baha'u'lláh decía que sí, somos una sola raza. 100 años después la ciencia lo comprueba, ¿no? Después la investigación independiente de la verdad, ¿no? La investigación independiente de la verdad, esto nos enseña de que el ser humano, cada uno es responsable de ver la verdad, investigar la verdad y aplicarla, ¿no? Ahora, la religión, dice Baha'u'lláh, debe ser causa de amor y armonía, es hermoso, de unión
amor y armonía. La unión de estas religiones no significa que todas se van a convertir en una sola religión, sino unidas, ¿no? Juntas, a amar a un solo Dios y reconocer que todos venimos de un solo Dios, ¿no? La religión, dice, debe armonizarse con la ciencia y la razón, ¿no? Vemos que la religión da las enseñanzas espirituales, éticas y morales, y la ciencia lo que nos da es la manera o la forma para poder vivir mejor en este mundo material, ¿no? Sí, mira, en palabras de Baha'u'lláh, muy lindo lo que tú dices. Dice, el propósito de la religión, tal como ha sido revelado desde el cielo de la santa voluntad de Dios, es el de establecer la unidad y la concordia entre los pueblos del mundo. Y da esa advertencia, dice, no la convertéis en causa de lucha y discordia. Claro, esa es la función de la religión. Entonces, Baha'u'lláh, ¿qué nos enseña? Nos enseña que todos los mensajeros del pasado son verdaderos, no hay ninguno que sea falso, ¿no? Todos ellos trajeron enseñanzas divinas para la humanidad, y es gracias a ellos que el avance que actualmente nosotros podemos tener es producto de la labor de ellos, ¿no? Obviamente es de Dios a través de ellos que ha actuado, ¿no? Y que va a seguir actuando, ¿no? Baha'u'lláh en ningún momento dice que él es el último mensajero, sino que va a haber más mensajeros porque Dios nunca deja sola a la humanidad y va a seguir educándola, ¿no? Así es Entonces, como padre responsable. Lo que invitamos a los amigos es justamente a investigar, a ver las religiones con otros ojos, de una manera progresiva, abierta, Amplia, ¿no? tan amplia, que podamos ver que en realidad, miren, qué maravilloso que es Dios, que no solamente dio un solo mensajero, sino que dio tantos mensajeros y que nos viene ayudando a la humanidad desde tiempos inclusive que no recordamos, ¿no? Claro, es maravilloso. En verdad ese tema es todavía para mucho tiempo, porque recién llegamos a la fe Bahá'í, que es el más reciente y ha traído tantas enseñanzas. Bueno, pero amigos, como llegamos al final del programa, muy agradecido, Alberto, muy rico de conocimiento lo que compartiste, el tema que sugeriste, que me encantó también. Muchas gracias, amigos. Saben que para mayor información pueden llamarnos a los teléfonos 479-8979 o 479-8468, y también los programas que no han escuchado o desean escuchar nuevamente, por ejemplo, un tema que les es de interés o utilizarlo para algún estudio, algo, pueden visitar porque todos esos programas los subimos a nuestro Facebook de Comunidad Bahá'í de Ceneguía. En el Facebook de Comunidad Bahá'í Ceneguía también nos pueden escribir si desean mayor información, y pueden visitar página web Bahá'í, que es www.bahá'í, con B grande, bahá'í.org. Estamos muy contentos de estar con ustedes todos los jueves de 9 a 10 de la mañana aquí en Radio Cadena. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alberto, por estar gracias con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.